Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto. Y en el día de hoy tenemos el gran privilegio de embarcarnos en un estudio maravilloso, en un tema muy especial de las Escrituras. No entienden la gracia. Una de las razones por la que muchos creyentes viven sus vidas sin ningún sentido de paz, gozo o satisfacción es porque no entienden la gracia de Dios. ¿Verdaderamente disfrutas de la gracia de Dios? Muchos cristianos conocen la Biblia, asisten a la iglesia e incluso hacen el trabajo ministerial mientras luchan para entender el centro del Evangelio. Pueden citar escrituras acerca de lo que Cristo hizo por ellos, pero todavía sienten que tienen que hacer algo para ganar su amor y su misericordia. Y a menudo terminan sintiéndose indignos y separados de Dios. A pesar de que Jesús murió en la cruz para que nosotros no tuviéramos que ser juzgados de acuerdo a la ley, muchos cristianos todavía viven en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto. Nunca han abrazado realmente la fe del nuevo pacto de la gracia, que es el fundamento doctrinal de nuestra fe. Son esclavos de la religión basada en las obras. Y el apóstol Pablo escribió la epístola de Gálatas para desafiarnos a asegurarnos de permanecer en la gracia de Dios. ¿Luchas con el legalismo? Estos son los síntomas más comunes de un espíritu legalista. Primero, falta de verdadero gozo que recibimos cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Jesús no perdonó nuestros pecados para que estuviéramos con la cara amargada y triste, pero sin embargo he conocido cientos de cristianos que se ven como si estuvieran asistiendo a un funeral cuando llegan al servicio de la iglesia. ¿Por qué? Por legalismo mata el gozo. Cuando alguien tiene un encuentro con la misericordia de Dios, su corazón siempre rebosará de alabanza y de gratitud. El apóstol Pablo escribió: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. No hay tal cosa como el cristianismo sin alegría. Todos los cristianos luchan con las tentaciones, pero una persona con una mentalidad legalista se encuentra difícil recibir la gracia de Dios para vencer los hábitos pecaminosos. ¿Estás luchando para liberarte de algún pecado particular en tu propia fuerza? No puedes hacerlo por tu cuenta. Debemos admitir nuestra debilidad e invitar al Espíritu Santo a darnos el poder sobrenatural para vivir una vida recta. Es el Espíritu de Cristo que habita en nosotros el que nos da la victoria, no tu esfuerzo ni tu sudor. Relájate y déjale a Él su vida en ti. Otro de los síntomas es la orientación a las obras de forma enfermiza. Dios es un Padre amoroso y quiere prodigarnos su afirmación y aliento, pero sin embargo muchos cristianos no tienen una revelación del amor incondicional de Dios y sienten que deben ganarse su amor leyendo la Biblia, orando y haciendo obras religiosas. ¿Alguna vez has sentido que Dios se enoja contigo porque perdiste el devocional matinal? Él quiere pasar tiempo contigo, pero no para cumplir un deber. Tómalo con calma y solo disfruta de su amor. Una actitud crítica y sin amor hacia los demás. Las personas que no entienden la gracia de Dios no pueden extender esa gracia a nadie más. Es por eso que algunos cristianos son odiosos hacia los no creyentes. Cuando entiendes cuánta misericordia Dios extendió para perdonarte, es fácil mostrar misericordia a los demás, quienes no la merecen. Cuando escuchas a cristianos usando un lenguaje severo para condenar a los musulmanes, ateos, liberales o personas homosexuales, estás identificando como un espíritu legalista.
También existe un enfoque obsesivo en las normas externas de vestimenta o de conducta. Algunas denominaciones cristianas han enseñado que Dios demanda estricta conformidad con los códigos de vestimenta, y algunas iglesias en el pasado han condenado el maquillaje, joyas, pantalones y corte de pelo de las mujeres, prohibiendo tapar sus canas con tintes. Otras enseñaron que era malo para los cristianos hacer deporte, jugar con cartas, bailar, usar aros de boda e ir al cine y vestirse con jean en la iglesia, incluso mirar la televisión. Sin embargo, Dios enfatiza la santidad interior en lugar de la conformidad exterior. Se comportan de una manera en la iglesia y cuando están en la calle toman una postura contraria, demostrando una doble moral. Mira lo que la Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 5 versículo 11. Dice la Biblia: conociendo pues el temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Aleluya. Cuando caminas en la gracia, el Espíritu te guía a vestirte y actuar de manera que le honra a Él, pero esto no va a ajustarse a un código religioso hecho o impuesto por el hombre. El hombre nos da la atadura y nos lleva a la tradición religiosa. Los fariseos rechazaron a Jesús porque no pudieron dejar la religión del antiguo pacto atrás. Un espíritu legalista dice: de esta manera es en la que siempre lo hemos hecho. Y algunas personas rechazaron un nuevo mover del Espíritu Santo porque no les gustó un nuevo estilo de música. Y algunas iglesias de hoy en día están en peligro de perder a Dios, pues todavía quieren seguir viviendo en el pasado. La gente legalista tiende a pelear con cualquier nuevo mover de Dios. Recuerda, Dios es inmutable en su naturaleza, pero hace nuevas cosas. Y hay que estar donde Dios está y no donde Dios estuvo. Tenemos que seguir sus pasos, y una actitud sectaria hacia los demás cristianos, la gente no va a entender la gracia de Dios y cree que tienen el monopolio de la verdad y se llaman a sí mismos defensores de la sana doctrina, ignorando que la Biblia no necesita ser defendida, de modo que no pueden aceptar el hecho de que el Espíritu Santo pueda estar moviéndose en otras denominaciones, afirmando que solamente en sus iglesias está ocurriendo el avivamiento de Dios. Algunas iglesias incluso enseñan que son los únicos que irán al cielo. Si tu iglesia cree que son los únicos verdaderos cristianos, sal de allí rápidamente. El legalismo es tóxico. Encuentra una iglesia que abrace a todo el cuerpo de Cristo. Y otra gran señal de una iglesia llena de rudimentos de hombres son las que tienen poca seguridad de la salvación. La gente con una mentalidad legalista a menudo dudan de su salvación, pues confían en su propia obediencia en lugar de obedecer a Cristo. Cuando recibes la gracia de Dios, la Biblia dice que tu corazón clamará: Abba, Padre. Un verdadero encuentro con Jesús harás que sepa que Dios te ha adoptado y que nunca Él te abandonará. El apóstol Pablo escribió: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si no has experimentado esta libertad, pídele al Espíritu Santo que llene cada área donde el legalismo ha distorsionado tu entendimiento de Dios. No caigas en el cristianismo sin la gracia del nuevo pacto. Si ves cualquiera de estas señales de advertencia en tu vida, invítale al Espíritu Santo a liberarte del legalismo. Deja de forzarte, arrepiéntete del orgullo y pídele a Dios que abra tus ojos a la realidad de su asombrosa gracia.
El problema del hombre radica en que mide su corazón como si fuera el de Dios. El corazón del ser humano es un corazón regido por la ley, no por la gracia. Debemos entender claramente lo que significa la gracia. La gracia no consiste en conceder al hombre lo que el hombre merece. En Romanos capítulo 4, versículo 4, dice así: ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, la gracia consiste en recibir lo que uno no merece. Si la gracia consistiera en recibir lo que uno merece, entonces el significado mismo de la gracia sería nulo. La gracia es gracia porque no incluye mérito alguno. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia habéis sido salvos. El hecho de que uno haya sido salvo demuestra que esto se produce por la gracia, no porque uno mereciera ser salvo. Leamos en Romanos capítulo 3, versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gratuitamente? En el idioma original, esta palabra es la misma que consta en Juan capítulo 15, versículo 25, cuando el Señor dice: sin causa me aborrecieron. Al decir de la gracia de Dios, justifica gratuitamente a una persona. Simplemente nos referimos a que Dios justifica a una persona sin causa alguna. Examinemos los siguientes versículos. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. En Gálatas capítulo 3, versículo 22, porque Dios a todos encerró en desobediencia. Romanos 11, 32, Dios ha puesto a todos los hombres en la misma posición para que ninguno sea salvo por sus buenas obras y para que todos los seres humanos sean salvos por la gracia de Dios. Si le preguntamos a Pablo cómo fue salvo, él contestaría sin vacilar que fue salvo por la gracia. Y si preguntáramos a todos los santos cómo fueron salvos, también contestarían con plena certeza que fueron salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios salva a la humanidad sin causa alguna. La gracia tampoco es un complemento a lo que el hombre merece. En Efesios capítulo 2, versículo 9, dice de esta forma: no por obras, para que nadie se gloríe, lo cual no quiere decir que el hombre no deba hacer buenas obras después de ser salvo, sino sencillamente que no es salvo por hacer buenas obras. Si el hombre fuera salvo por hacer buenas obras, este se podría vanagloriar, y si el 30% de la salvación del hombre dependiera de las obras, el hombre se gloriaría de ese por ciento y Dios perdería el 30% de su gloria. Dios no comparte su gloria con el hombre, ya que Él aborrece la gloria del hombre. De hecho, la intención de Dios es obtener la gloria. Por lo tanto, la gracia de Dios no es un complemento a lo que el hombre merece. La gracia no es concedida ni al que la merece, ni es dada al hombre como una añadidura a lo que él merece. Tampoco es una compensación justa, ni es una bonificación. Sé que estas palabras que hoy compartimos con ustedes a muchos le va a ser difícil de entender, pero también sé que fue escrito que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Otra cosa es que por esta palabra y en este momento también despertamos a entender que todavía hay muchas personas con conocimiento que, debiendo ser ya maestros por el tiempo en que han venido siendo ejercitados, tienen necesidad de seguir siendo alimentados con leche y no con alimento sólido. Pero tú eres especial, has alcanzado la madurez y ahora debes conocerte en esencia como fuiste conocido en Dios. Esta es nuestra verdadera
identidad celestial. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.